Vivimos en una época donde se exige evidencia para todo, pero ¿qué entendemos por evidencia cuando hablamos de Dios? ¿Se pueden utilizar las mismas reglas que se utilizan en la ciencia para juzgar si es que Dios existe o no? Después de haber hablado sobre la relación entre la fe y la razón y de ver cómo la apuesta de Pascal puede ser el punto de partida para la búsqueda del sentido, si no han visto los videos, vayan a verlo. Llega una etapa inevitable, la etapa de las preguntas difíciles. Por eso hoy vamos a ver las bases necesarias para analizar y comenzar la caminata en lo que es la fe razonable. Y vamos a dividir este video en 5 partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de las evidencias. ¿Qué son? ¿Cuántos tipos hay? ¿Es el método científico el único válido? ¿Acaso la ciencia contradice a la Biblia? En la segunda parte vamos a hablar acerca de la demostración y responder a preguntas como ¿qué es demostrar? ¿Es posible demostrar la existencia de Dios? ¿Cuándo un argumento queda refutado? Luego en la siguiente parte o sección vamos a hablar acerca de una base muy importante del apologético, que es la lógica y la argumentación. ¿Cómo se construye un argumento? ¿Cuáles son los tipos de argumento? ¿Qué son las falacias lógicas? ¿Cómo refutar un argumento? ¿Cuáles son los principios de la lógica? Luego en la cuarta parte vamos a ver algunos conceptos básicos de apologética y filosofía, como por ejemplo qué es la ontología, qué es la teleología, qué es la axiología, cuáles son los conocimientos a priori y a posteriori, etc. Y en la última sección, o sea en la quinta parte, vamos a responder algunas preguntas frecuentes. O sea, como por ejemplo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesita ser demostrado? Y más preguntas como esa. Así que empecemos. ¿Qué entendemos por evidencia? Evidencia es cualquier información o conjunto de datos que justifica racionalmente una creencia, una afirmación o conclusión. Es decir, cuando decimos de que hay evidencia para algo, estamos diciendo de que existe una razón objetiva para creer que ese algo es verdad o que al menos es altamente probable. Eso sí, no toda evidencia es absoluta o concluyente. Ahora bien, existen varios tipos de evidencia dependiendo del campo de estudio. La evidencia empírica se basa en la observación, la experimentación y la medición del mundo físico. Es la que utiliza el método científico. ¿Tiene limitaciones? Sí, no aplica para todo. No puede usarse para demostrar cosas inmateriales, cosas pasadas o cosas que no se pueden repetir, como por ejemplo eventos históricos o algunos conceptos que son filosóficos. Tenemos por otro lado la evidencia histórica, que se basa en registros escritos, arqueología, documentos, testimonios y análisis de fuentes. Es útil para evaluar, o sea, afirmar o desmentir hechos pasados, afirmaciones sobre hechos pasados. Por ejemplo, la evidencia histórica de la existencia de Jesús se respalda con fuentes cristianas y no cristianas, como por ejemplo Tácito, Josefo, etc. También tenemos algo muy interesante, que es la evidencia lógica o racional, que utiliza diferentes tipos de razonamientos y se encuentra en argumentos filosóficos para poder demostrar verdades necesarias. Por ejemplo, que el todo no puede ser menor que la parte. Tenemos también la evidencia matemática, que es puramente formal, la evidencia filosófica, que es a priori o conceptual, la evidencia circunstancial, etcétera, entre muchas otras. Y en apologética no se usa solamente la evidencia empírica, porque hay muchas verdades que defendemos que no pueden ser pasadas o medibles por el laboratorio. Por eso surge la siguiente pregunta: ¿es el método científico el único válido para demostrar las cosas? Y la respuesta es que no. Claro, el método científico ha llegado a ser el estándar, especialmente hablando de epistemología, de la forma en la que conocemos las cosas, pero no es el único válido, no es la única forma. Pero en primer lugar, ¿qué es el método científico? El método científico es un proceso que está basado en observación empírica y experimentación. Es el método que funciona de manera excelente cuando tenemos que estudiar fenómenos físicos, fenómenos naturales, observables, repetibles. Por eso es la base de las 3 áreas de la ciencia: la física, la química y la biología. Las etapas básicas del método científico son las siguientes. En primer lugar tenemos la observación, es cuando se percibe un fenómeno. Después está la pregunta: ¿por qué ocurre este fenómeno? O más bien, ¿cómo ocurre? Luego tenemos la hipótesis, que es la suposición,
que busca explicar el fenómeno. Luego la experimentación es donde se pone a prueba la hipótesis. Luego tenemos el análisis, que es donde se interpretan los datos. Y luego ya tenemos la conclusión, que es donde se modifica, se confirma o se rechaza la hipótesis. Y luego ya está la repetibilidad, que es donde se debe de repetir para que se obtengan resultados similares. Lo interesante del método científico es que es provisional, o sea, de que siempre está abierto a revisión. Ahora, ¿es el método científico en contra de la Biblia? No. Ahora muchos se estarán preguntando, ¿qué hay entonces de 1 de Timoteo 6:20? Que nos dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí pareciera como si que la Biblia nos está advirtiendo acerca de la ciencia y nos está diciendo, no, cuidaos de la ciencia. Pero la pregunta válida que hay que hacerse aquí es, aquí cuando dice ciencia, ¿se refiere a la ciencia moderna? Y la respuesta es que no. El término griego original utilizado ahí es gnosis, que significa conocimiento, y se refiere en ese contexto histórico a las falsas enseñanzas místicas y heréticas, como las doctrinas gnósticas que mezclaban el cristianismo con la especulación y también el ocultismo. Así que no se refiere a la ciencia empírica moderna, que ni siquiera existía como disciplina estructurada en ese tiempo. Pero como ya he dicho anteriormente, la ciencia tiene límites. No puede estudiar lo que es inmaterial o lo que es trascendente, ya que opera solamente por lo observable, y Dios por definición es un ser trascendental y también inmaterial. Por lo tanto, la ciencia no puede ni demostrar, ni tampoco falsificar o irse en contra de la existencia de Dios. Son los científicos los que toman una postura a favor de la existencia de Dios o en contra de la existencia de Dios, pero la ciencia en sí no lo hace. Tampoco se puede aplicar a eventos únicos del pasado. No se puede repetir, ni medir, ni experimentar la resurrección de Jesús también. Por lo tanto, ahí se utilizan argumentos históricos o filosóficos para saber si es que se puede llegar a la verdad o a la mentira. Tampoco puede responder a preguntas de valor o de propósito. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la justicia? Ya que esas no son preguntas científicas, sino de que son preguntas filosóficas. El mismo método científico no se justifica científicamente. ¿Cómo sabes que el método científico es el único válido? Esa tampoco es una pregunta científica. Así que el conocimiento científico es poderoso, uno de los más grandes, pero sin embargo no es absoluto. La ciencia puede responder el cómo o el qué, pero no puede responder el porqué de las cosas. Ahora, como vimos, hay diferentes tipos de evidencias, aparte del método científico, ¿cierto? Y por lo tanto también hay diferentes tipos de demostración, evidencias que demuestran las cosas. Pero, ¿qué es demostrar en filosofía? ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? Demostrar significa probar la verdad de algo mediante argumentos, hechos o evidencias. Y probar significa justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de algo con razones, instrumentos o testigos. Esto significa de que si es que yo utilizo argumentos filosóficos y racionales, inductivos, abductivos o a priori o a posteriori a favor de la existencia de Dios, ya estaría demostrando la existencia de Dios. Pero lo que acabo de decir queda muy ambiguo al saber de que existen diferentes áreas de demostración. Por lo tanto, al saber de que no se puede probar ni demostrar la existencia de Dios por el método científico, ya que el método científico simplemente no puede medir a Dios, ¿qué método puede medir si es que Dios existe o si es que Dios no existe? Para probar lo que viene ya siendo lo trascendente, como lo metafísico, digamos. Y exactamente es la filosofía. Así que aquí sí es válido preguntarse qué es la demostración filosófica. Y en filosofía, una proposición se considera demostrada si se justifica racionalmente mediante un argumento que sea válido. Más adelante vamos a profundizar en lo que son los argumentos. Pero el tema está en de que para demostrar algo en filosofía requiere una justificación racional suficiente dentro de un marco epistemológico. Entonces, bajo este criterio, ¿es demostrable la existencia de Dios? Sí, cuando hablamos de la existencia de Dios hablamos de una proposición metafísica que pueda abordarse filosóficamente, con el origen del ser
que vendría siendo la cosmología, con la moral, es decir, la axiología, el propósito del universo, es decir, la teleología, y también con la posibilidad de un ser necesario, es decir, la ontología. Entonces, como dijimos, se requiere un argumento filosófico que sea válido. ¿Existen argumentos válidos para la existencia de Dios? Sí, existen muchísimos argumentos teístas que son formalmente válidos, ya que mantienen una estructura lógica y coherente. Abordan también preguntas fundamentales, o sea, de origen, de orden, de moralidad, etc. Han sido defendidos y refinados por siglos y no han sido refutados internamente. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Algunos de estos argumentos son el argumento cosmológico Kalam, el argumento ontológico, el argumento axiológico, el teleológico, etc. Esto lo vamos a profundizar en siguientes videos. Ahora, ¿cuándo un argumento se considera justificado en filosofía? Cuando es coherente internamente, cuando no ha sido refutado con argumentos de peso y cuando ofrece un mayor poder explicativo que sus alternativas. Esto es lo que se llama una justificación epistémica suficiente. Entonces, si un argumento a favor de la existencia de Dios cumple con los criterios, entonces es racionalmente justificable aceptar de que la existencia de Dios ha sido demostrada. Ahora, ¿se acuerdan que dije de que algunos argumentos no han sido refutados? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuándo se considera refutado un argumento? En filosofía, refutar no significa solamente tener otra opinión distinta o oponerse a algún argumento, sino que desarmar la validez o la solidez racional de aquel argumento. Así que para que un argumento quede realmente refutado, tiene que fallar al menos en alguno de los siguientes puntos. Es decir, si es que las conclusiones no se derivan de las premisas, hay una falla estructural. El argumento también se debilita si es que hay premisas falsas o no justificadas que no se pueden sostener racionalmente. Y esta es una de las más importantes: si es que se presentan objeciones racionalmente serias al argumento y el argumento no puede responder a esas objeciones, se considera refutado. Ahora, ¿qué pasa con los argumentos a favor de la existencia de Dios? Son estructuralmente válidos, tienen premisas plausibles y han sido criticados durante siglos, pero no han sido refutados. ¿Por qué no han sido refutados? Porque las objeciones que se le han hecho han recibido respuestas, contraargumentos o reformulaciones que mantienen viva la fuerza explicativa del argumento. Entonces, los argumentos a favor de la existencia de Dios siguen siendo, filosóficamente hablando, racionalmente justificables. Ahora, otro elemento importante también es la lógica y la argumentación. Así que antes de saber cómo se construye un argumento, primero hay que saber qué es un argumento. Un argumento es un razonamiento que busca justificar una idea o alguna afirmación mediante otras ideas que la apoyan. Por eso los elementos básicos de un argumento se dividen en dos: las premisas y la conclusión. Las premisas son aquellas afirmaciones previas que dan razones para creer en la conclusión. Deben de ser claras, justificables y coherentes. Y la conclusión es la afirmación final que se pretende defender y debe derivarse lógicamente de las premisas. Un ejemplo simple y común vendría siendo: premisa número 1, todos los humanos son mortales. Premisa número 2, Sócrates es humano. Conclusión: Sócrates es mortal. Aquí la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Eso se llama coherencia argumentativa. Un argumento coherente no tiene que tener contradicciones internas. Además, las premisas deben de estar lógicamente relacionadas con la conclusión y la conclusión no debe de introducir ideas nuevas que no estaban en las premisas. Al menos en caso de los argumentos deductivos, que lo vamos a ver más adelante. Un argumento no es válido cuando las premisas y las conclusiones no están lógicamente relacionadas, incluso si es que por ambas partes sean verdaderas, por separado. Entiéndase la diferencia entre si es que algo es válido y algo es verdadero. Para los argumentos formales y académicos existe lo que vendría siendo la composición del argumento, que es el tema, la tesis, la base y el respaldo. Lo más común. Son conceptos que ayudan a organizar un discurso argumentativo. ¿Cuál es la diferencia entre el tema y la tesis? Es que el tema es el asunto general que se trata y la tesis es la postura que se pretende defender de acuerdo a ese tema. Por ejemplo, tema podría ser la existencia de Dios. En la tesis, Dios existe.
vendría siendo. Por ejemplo, la base es el fundamento racional en que se apoya la tesis y el respaldo vendrían siendo las pruebas, las citas, las analogías, entre otras cosas que refuerzan la base. Y existen diferentes tipos de argumentos o razonamientos. El argumento deductivo es el que parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. Y si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo necesariamente. Por ejemplo, premisa número 1. Todos los seres humanos necesitan oxígeno. Premisa número 2. Joel es un ser humano. Conclusión. Joel necesita oxígeno. Por otro lado, el argumento inductivo es el que parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Eso sí, no garantiza la conclusión, pero sí puede dar casos probables. Por ejemplo, el sol ha salido todos los días hasta hoy, así que muy probablemente saldrá mañana. Y también está el argumento abductivo, que es el que busca dar la mejor explicación a un hecho o a un conjunto de hechos. Por ejemplo, hoy encontré un queque quemado en mi cocina. Premisa número 2. Siempre que Marcus intenta de hacer un queque, se le quema. Entonces la mejor conclusión a todo esto es de que Marcus intentó de hacer un queque y se le quemó. También está el argumento por autoridad, argumentos por hechos o evidencias y entre muchos otros más. Entonces un argumento fuerte es el que tiene premisas plausibles y una estructura lógica sólida. Un argumento débil es el que tiene premisas dudosas o incluye una falacia lógica. Y una falacia lógica es un error de razonamiento que hace inválido el argumento. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces aprender esto es clave para poder analizar, responder y construir argumentos que sean sólidos y coherentes. Aunque igual aclaro y recuerdo que no estamos viendo todo este tema en profundidad. Bueno, ¿qué es una falacia lógica? Una falacia es un error en el razonamiento que parece que el argumento sea válido o persuasivo, pero en realidad es un argumento defectuoso. Y aunque las conclusiones parezcan creíbles, las falacias pueden hacer que el argumento sea débil o inválido. Se clasifican en dos categorías, en las falacias formales y las informales. Las falacias formales son errores en la forma de razonamiento y se producen cuando la estructura lógica del argumento, es inválida, independiente del contenido que tenga. Y las falacias informales se deben a errores en el contenido, a manipulación emocional, digamos, el uso del lenguaje o el contexto, y que parecen razonables, pero en realidad violan principios lógicos o epistémicos. Entre las falacias formales tenemos la falacia de afirmación del consecuente. Su estructura inválida vendría siendo si A, luego B es verdadero, por lo tanto A es verdadero. Un argumento con esta estructura falaz vendría siendo si Dios existe, el universo tiene orden. Premisa número 2, el universo tiene orden, por lo tanto Dios existe. Y el error de esta estructura es de que el orden puede deberse a otra causa. ¿Cómo se evita caer en esto? No concluyas la causa solamente por observar el efecto. Tienes que verificar si es que hay otras causas posibles. ¿Y por qué puse este ejemplo? No es porque me vaya en contra de Dios, sino de que porque dentro del mismo cristianismo muchas veces los argumentos que se utilizan son falaces. También tenemos la negación del antecedente, que mantiene esta siguiente estructura. Si A, luego B, no A, por lo tanto, no B. Un ejemplo de esto: si soy cristiano, creo en Dios. No soy cristiano, por lo tanto, no creo en Dios. Como se fijan, el error en este razonamiento es que hay personas que no son cristianas, pero que sí creen en Dios. Son ejemplos. También está la falacia circular, en que la conclusión se incluye en las premisas. Por ejemplo, cuando muchos de nosotros decimos Dios existe porque la Biblia lo dice, y la Biblia es verdadera porque Dios existe. Entonces estamos cayendo en un razonamiento circular. No se ofrece una justificación externa, solamente se da por supuesto lo que se quiere probar. También está la falsa dicotomía o el falso dilema, que se presenta un dilema con solamente dos únicas opciones, o algunas opciones solamente cuando en realidad pueden haber más. Por ejemplo, decir, o crees literalmente cada palabra de la Biblia, o eso significa que no crees en Dios. El error está en de que existen diferentes interpretaciones de la Biblia y aún así creer en Dios. Muchos textos de la Biblia no son literales. También está la negación de la condición necesaria, en la que se asume de que si es que no se cumple una condición en específica, entonces no puede darse el resultado. Por ejemplo, si alguien no ora todos los días, entonces no tiene fe. Juan
no ora todos los días. Por lo tanto, Juan no tiene fe. Y el error está en de que no porque una persona no ore todos los días significa de que no tiene fe en su corazón. Entonces aquí vemos cómo es que las falacias formales son errores en la estructura del razonamiento. Pasemos a las falacias informales, entre las cuales tenemos la falacia ad hominem, que significa contra la persona. Y es que justamente la falacia ad hominem significa de que cuando una persona ataca al interlocutor en vez de atacar al argumento. Por ejemplo, que una persona diga, no se puede tomar en cuenta ese filósofo, ya que es cristiano. No tiene nada que ver, está atacando a su persona. O digamos de que están en una discusión dos personas y una persona le dice al otro, pero es que tú eres tonto. Entonces está atacando a la persona en vez de atacar al argumento que se está presentando. El error está en de que un argumento debe evaluarse por su lógica, no por quien lo dice. También está la falacia ad populum, es decir, apelación a la mayoría. Es cuando se dice o se acepta de que algo es verdadero solo porque muchas personas lo creen o porque la mayoría lo acepta. Por ejemplo, argumentar y decir, la evolución debe de ser cierta porque la mayoría de los científicos lo aceptan. O decir, la Tierra debe de ser esférica porque la mayoría lo cree. Y muchas veces lo que la mayoría dice puede ser cierto, pero utilizar eso como argumento es una falacia y un error en el razonamiento. Porque igual la mayoría muchas veces puede estar equivocada. Y el error está en que la verdad no depende de la mayoría. También está la falacia ad verecundiam, o en otras palabras, apelación a la autoridad, que es cuando un argumento se basa en lo que dice un experto. Por ejemplo, decir los extraterrestres deben de existir porque lo dijo un científico que fue a una de las mayores universidades, digamos. O de que una persona diga que Dios no existe porque Stephen Hawking lo dijo. ¿Dónde están los argumentos? Nuestro argumento no se tiene que basar únicamente en lo que una autoridad diga. Puede estar influenciado por eso, pero no basarse únicamente en esa afirmación que no tiene solidez. O en el caso contrario, el decir y afirmar de que Dios existe porque un científico lo dijo. Luego también tenemos la falacia post hoc ergo propter hoc, es decir, causa falsa. Es cuando se asume de que porque algo ocurrió antes es la causa de lo que sí. Por ejemplo, decir, oré y después me enfermé. Entonces orar fue la causa de que yo me enfermara. O decir, oré para que ganáramos en el partido, por lo tanto gané el partido. Entonces la oración fue esa causa, digamos, una cosa así. Y es que la correlación no implica causalidad. También tenemos la falacia del francotirador. Es cuando se seleccionan datos después del hecho para encajar en una conclusión. O se maquilla la información. Por ejemplo, mostrar una estadística y decir, ya, entonces ocurrió tal cosa. Pero quizás ignora lo que ocurrió después de esa estadística o las otras estadísticas que se han hecho o a cuántas personas se le hicieron esa estadística, una cosa así. O decir, esta profecía bíblica se cumple exactamente en esta guerra, pero ignora todas las otras guerras que han ocurrido antes o algo así. Y es que se construye el blanco alrededor del disparo. También tenemos la falacia del hombre de paja. Es cuando se tergiversa el argumento del oponente para refutar una versión simplificada. Por ejemplo, el teísta dice, Dios creó el universo. Y el ateo responde, es ridículo pensar que un hombre en el cielo hizo todo con magia. El error está en que el teísta no dijo eso. El ateo tergiversó lo que dijo y lo caricaturizó. Se creó una caricatura de su posición. Otro ejemplo, digamos de que hay dos personas discutiendo acerca de la educación. La primera persona dice, se debería de invertir más en la educación. Y la segunda persona le responde, si gastamos todo el dinero en la educación estaríamos dejando de lado otras necesidades. ¿Se dieron cuenta del error? Que la primera persona nunca dijo de que se debería de gastar todo el dinero en la educación, solamente dijo que se debería de invertir más en la educación. O sea que la segunda persona tergiversó lo que ella dijo para hacer más sencillo y fácil de refutarlo. Y de hecho la primera persona tampoco dijo de que se debería desatender a las otras necesidades. También está la falacia ad ignorantiam, o sea, de apelación a la ignorancia, que es cuando se dice de que algo es verdadero o que algo es falso solamente porque no se ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, el decir de que nadie ha probado de que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. Y es que la falta de evidencia no es una evidencia. También tenemos la falacia tukuke, o sea, tú también, en el cual se acusa al oponente de hacer lo mismo que él critica en vez de juzgar el argumento.
Por ejemplo, el decir, tú criticas las mentiras, pero tú también mentiste una vez. Y es que el argumento sigue siendo válido o inválido independientemente del comportamiento del emisor. También está la falacia de generalización apresurada, en el que se saca una conclusión general a partir de muy pocos casos. Por ejemplo, el decir, conocí a 2 cristianos muy hipócritas, por lo tanto, todos los cristianos son hipócritas. O el decir, una vez una mujer me mintió, la segunda vez también me mintió, por lo tanto, todas las mujeres son mentirosas. El error es que no hay una muestra representativa suficiente. También tenemos la falacia de equivocación o de ambigüedad. Es cuando se usa una palabra con más de un significado, confundiendo así el argumento. Por ejemplo, decir, el hombre es un ser pensante. Premisa número 2. Ninguna mujer es hombre. Conclusión, ninguna mujer es un ser pensante. Y es que la palabra hombre cambia de sentido en medio del argumento, porque al principio se hacía para referirse a la humanidad. Hombre se usa para referirse a la humanidad y después se utilizó para referirse a un solo género. Después tenemos la falacia de la consecuencia, en el que se confunde el conocimiento previo con la determinación causal. Por ejemplo, que una persona diga, Dios conoce el futuro, por lo tanto no hay libre albedrío. Y es que saber algo no significa causarlo. Que Dios conozca lo que va a ocurrir en el futuro no significa de que Dios cause aquello. Esta falacia también puede considerarse una forma de non sequitur o falsa causa. También está la falacia de petición de principio, que es similar a la falacia de argumento circular, pero más sutil, en el que se asume lo que se quiere probar. Por ejemplo, el decir de que el universo tiene un propósito porque fue diseñado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Se asume de que fue diseñado sin que lo haya probado. En otras palabras, se asume de que el universo fue diseñado cuando es justamente eso lo que tiene que probar. También tenemos la falsa analogía, en el que se comparan dos cosas que no son suficientemente similares. Por ejemplo, cuando muchas personas dicen, creer en Dios es como creer en el hada de los dientes o en el viejo pascuero. Y el error es que no tienen validez en la similitud, no son suficientemente similares. ¿Por qué? Porque Dios es un concepto metafísico, es un ser trascendente e inmaterial, que tiene bastantes argumentos formales. En cambio, el hada de los dientes es una invención cultural sin una base filosófica. Y el viejo pascuero, por definición, vendría siendo un ser material que se puede medir y experimentar para poder ser demostrado científicamente o rechazado científicamente. Pero Dios es un ser inmaterial, entonces no tiene ninguna posición, ninguna tipo de similitud suficiente. También tenemos la falacia del desvío, que es cuando se introduce algo irrelevante para desviar la atención del tema principal. Por ejemplo, el decir, ¿por qué preguntas si es que Dios existe? Hay tanto sufrimiento en el mundo. Y es que el sufrimiento es un tema aparte de la existencia. También tenemos la falacia de causalidad inversa, que es donde se confunde la causa con el efecto. Entonces, esto nos va a servir, saber esto nos sirve para poder evitar caer en esos tipos de argumentos. Y también identificar cuando otra persona comete ese argumento. ¿Cómo evitar caer en esto? Sin responder con emociones, conociendo bien lo que dice la otra persona, evaluando la estructura de nuestro argumento y no solamente la conclusión, pidiendo también definiciones claras y también haciéndose preguntas como por ejemplo, ¿se sigue esto de lo anterior? Y esto también nos va a ayudar a saber cómo refutar un argumento. Refutar no es solamente decir, hey, esto está mal, sino de que es cumplir una serie de condiciones. Se debe de atacar la validez del argumento, es decir, la estructura, también atacando a la veracidad de las premisas, ya que si una o dos o más premisas son falsas, el argumento puede quedar invalidado. También podemos mostrar de que las premisas no sustentan firmemente la conclusión, ya que muchas veces, incluso cuando las premisas son correctas, pueden no sostener o ser suficientes para probar la conclusión. Un argumento queda refutado cuando no puede responder ni sostener su validez o su contenido ante objeciones que son sólidas. Pero no se considera refutado si es que el argumento ya ha respondido a las objeciones satisfactoriamente o si es que se basa en una diferencia de interpretación o marco conceptual, sí en una refutación lógica evidente. Ya hemos hablado bastante de lógica y argumentación, pero hay que conocer algo aún más. ¿Cuáles son los principales principios de la lógica? Los principios de la lógica son normas para pensar con coherencia. Tenemos el principio de identidad, de que una cosa es igual a sí misma, de que A es igual a A. Por ejemplo, un triángulo es un triángulo, no puede ser un cuadrado. También tenemos el principio de la no contradicción.
de que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, no se puede decir de que Dios existe y de que Dios no existe al mismo tiempo y en el mismo sentido, como si que ambas afirmaciones fueran verdaderas a la vez. O no se puede decir de que en esta habitación justo ahora, en este mismo horario, está lloviendo, y de que en esta habitación justo ahora, en este horario, no está lloviendo. Es una contradicción, y las contradicciones no existen, o no pueden ser las contradicciones. También tenemos el principio del tercero excluido, de que toda proposición es o verdadera o falsa, pero no hay un estado intermedio. Por ejemplo, ¿el universo tiene un origen o el universo no tiene un origen? No existe una tercera opción lógica fuera de estas dos. Así que aquí van algunos consejos para refutar con respeto y con claridad. Importante esto, con respeto. Primero, escucha el argumento completo. También es importante identificar si es que el error está en la estructura o en el contenido. Para entender es importante preguntar, pero preguntar con respeto, no con burla. También podemos resaltar las contradicciones internas, si es que las hay. Pedir ejemplos o definiciones concretos si es que la otra persona habla con términos ambiguos o generales. También es muy importante saber de conceptos claves en este tema. Recuerden que estamos hablando acerca de apologética, y en apologética existen algunos conceptos que son claves. En primer lugar tenemos la ontología. ¿Qué es la ontología? Es una rama que estudia el ser, la existencia o lo que significa que algo sea real. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿existe Dios? O ¿el tiempo es algo real o es una ilusión? Son preguntas ontológicas. Por eso cuando argumentamos, por ejemplo, de que Dios es un ser necesario, estamos haciendo un argumento ontológico. Número 2, la cosmología. ¿Qué es? La cosmología filosófica es el estudio del origen, de la estructura y de la causa del universo. Aunque se relaciona con la cosmología científica, no es lo mismo. El preguntar, ¿el universo tuvo un comienzo? O ¿por qué hay algo en lugar de nada? Esas son preguntas cosmológicas. Número 3, la teleología. La teleología se enfoca en los propósitos, en los fines o en los diseños de la naturaleza. Viene de telos, que significa fin o objetivo. Por ejemplo, cuando ves un reloj y deduces de que fue hecho para un propósito en específico por alguien más, estás pensando teleológicamente. Número 4, la axiología. La axiología es el estudio de los valores, como el bien, el mal, la justicia, la belleza. Cuando te haces preguntas como ¿el bien y el mal son universales? ¿O la moral es objetiva o es subjetiva? Estás haciéndote preguntas axiológicas. Y en la aplicación a la apologética se pueden hacer argumentos axiológicos. Número 5, la epistemología. ¿Qué es? Es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo se justifica una creencia? ¿Qué significa saber algo? Cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Estamos haciendo una pregunta epistemológica. Esto es importante en apologética porque no solo se debe de demostrar de que Dios puede existir, sino de que hay buenas razones y evidencias para creer en él. Número 6. Los conceptos a priori y a posteriori. Son dos formas de conocer o justificar afirmaciones. A posteriori significa antes de, o sea, el conocimiento que se obtiene sin necesidad de la experiencia, solamente usando la razón. Por ejemplo, de que un triángulo tiene 3 lados. No necesitas ver un triángulo para saberlo, solamente necesitas pensar en su definición. A posteriori significa después de, que es el conocimiento que depende de la experiencia o de la evidencia empírica. Por ejemplo, de que el agua hierve a 100 grados Celsius. Eso tú lo sabes por experiencia o por experimentación. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque cada argumento se apoya en alguna de estas ramas. Y bueno, en base a todo lo que dijimos, siempre surgen algunas preguntas importantes en la apologética. Así que vamos a responder algunas preguntas comunes. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesita de que alguien más lo demuestre? ¿No podría ser evidente él por sí mismo? Y es que Dios no necesita ser demostrado para existir. La demostración de Dios es una necesidad epistemológica, no ontológica. Es decir, no se trata de que Dios necesita que lo demuestren para poder existir, sino de que nosotros como seres humanos, al vivir en un mundo con múltiples creencias y con múltiples ideas, necesitamos fundamentar nuestras convicciones. Por eso los argumentos buscan ayudar
a la razón, a encontrar verdades que muchas veces no son obvias, pero sí accesibles. Como decía Tomás de Aquino, Dios es evidente en sí mismo, pero no para nosotros. Por tanto, demostrar la existencia de Dios es un acto de claridad intelectual, no una condición que Dios requiera para ser real. Hay otra pregunta que también es bastante interesante. ¿No es algo arrogante tratar de demostrar algo tan grande y tan debatible como la existencia de Dios? Y al contrario, es un acto de humildad y racionalidad. La arrogancia es rehusarse a pensar, a dialogar o a examinar algunas creencias. Entonces, si es que Dios es el fundamento de toda la realidad como se propone, entonces tiene sentido preguntarse si hay caminos racionales que nos lleven hacia Él. Hay otra pregunta que también es curiosa. ¿Acaso no basta con mi experiencia personal? ¿Por qué se necesitan tantos argumentos? Y bueno, la experiencia personal es muy valiosa, pero no es universalmente comunicable. Una persona en su vida personal puede sentir la presencia de Dios, pero eso no significa de que otras personas estén obligados aceptar su testimonio como evidencia suficiente. Y los argumentos existen por eso mismo, porque vivimos en comunidad. Y el diálogo permite construir puentes en experiencias diversas. Así que los argumentos no niegan la experiencia, sino de que la complementan. Y bueno, eso fue todo por hoy. Pero en los siguientes videos vamos a ir analizando algunos de los argumentos. Vamos a comenzar por los que, según mi perspectiva, tienen menor fuerza hasta ir progresivamente aumentando hasta el que tiene mayor fuerza.